Bien, voy a comenzar yo con la primera ponencia. Eh, Soy José Antonio Rubio, el jefe de la unidad de cultivos leñosos y investigador en viticultura, con una trayectoria ya de bastantes años en viticultura. Y bueno, pues hoy vamos a tratar de trazar de manera breve pues cómo han sido las bases de las prospecciones y del proceso que hemos seguido para la identificación y recuperación de las variedades minoritarias, y luego mis compañeros y las dos personas de dos empresas que nos acompañan hoy también, pues van a hablar de otros aspectos que complementan mi ponencia, y las dos empresas pues de sus experiencias con este tipo de variedades, que agradecemos mucho su presencia y su valor para emprender actividades con estas variedades que todavía son poco conocidas. Bien, de manera sucinta, pues quería enmarcar un poco el problema que tenemos con el conjunto varietal de lo que denominamos variedades minoritarias, que realmente su nombre pues ya nos indica su modo de estar presente en los viñedos, que es pues con muy pocos individuos en parcelas dispersas, generalmente o mayoritariamente parcelas viejas, que han estado muchos años pues, bueno, cultivándose de la misma manera y que no han sido renovadas ni plantadas por otras variedades. Entonces, estas variedades, ante el empuje que ha habido en los últimos años de nuevas plantaciones con variedades o las más comerciales o las más fáciles de cultivar, o algunas de ellas francesas, como para dar más nombre a ciertas zonas, pues estas variedades minoritarias, que por alguna condición suya, pues de que a lo mejor eran menos productivas o menos atractivas respecto a lo que comercialmente se considera pues idóneo, pues se han ido desapareciendo. Es decir, se han ido arrancando parcelas enteras viejas, pues que a lo mejor eran más difíciles de cultivar, en laderas, etcétera, para poner pues variedades, bueno, parcelas ya con otros sistemas de conducción, por ejemplo en espaldera, que son más fáciles de trabajar aparentemente, y luego con variedades pues más actualizadas o más fáciles de consumir en el mercado. ¿Eso que ha producido? Pues una erosión genética de la vid, porque perdemos individuos con unas características que quizá en los momentos en que se arrancan pues no se aprecian mucho, pero después, pues de cara al futuro, con los problemas que podemos tener del cambio, del calentamiento global, de la afección por ciertas enfermedades, etcétera, pues muchos de estos individuos pueden tener algunas características que hacen que se adapten mejor o que sean resistentes. Entonces, por eso mismo son una reserva de variabilidad genética de potencial futuro, y cuanta más cantidad de estas variedades minoritarias y más individuos de ellas podamos conservar o conocer o recuperar, pues más variabilidad genética tendremos. Entonces eso ya de por sí solo constituye un interés grande para trabajar con estas variedades. Y luego hay una parte práctica, que es la posible utilización de las que sean más interesantes, porque ya digo que sus características quizá antes no realmente no las hacían muy atractivas, pero ahora tanto las modas como la manera de elaborar van variando, van cambiando, y cosas que antes no se valoraban, pues ahora sí. Antes las variedades con mucha acidez pues no eran muy interesantes, pero ahora, pues por lo que hemos comentado, el calentamiento global, de que los vinos aguanten mejor, porque los pHs van subiendo, etcétera, pues unas variedades, por ejemplo, con acidez o con otras características, pues son muy interesantes. Y realmente, pues luego, además de intentar recuperarlas, lo ideal sería conservarlas y, si se pudiera, utilizarlas. Es decir, que no solo sean un, una parte como de un museo, de conservar, o de algo que tienes estanco, sino que realmente la mejor manera de conservarlas es utilizarlas. Realmente la definición de variedad minoritaria no aparece en ningún sitio, es difícil de acotar. Simplemente, pues bueno, se ha comentado que aquellas variedades porque por diferentes causas su cultivo se encuentra en superficies muy reducidas, en algunos casos peligro de extinción, es la definición más cercana a lo que es una variedad minoritaria. Para acotarlo y cuantificar, o variedades que se cultivaban antes del ataque de la filoxera, que luego se replantaron, o sea, algunas se conservaron en colecciones y luego se han vuelto a extender, pero generalmente son esas variedades que estaban antes de la filoxera, algunas de las cuales desaparecieron y otras pues se replantaron, y son las que han llegado un poco a duras penas hasta nuestros días.
Ya digo que para acotarlo, pues se ha intentado pues, dar cifras, pues variedad minoritaria que sería la que su superficie inferior a un 1% a nivel autonómico, pero claro, a Castilla y León, que tiene 70.000 hectáreas, pues el 1% pues son 700 hectáreas que realmente, bueno, pues no hay muchas variedades que lo cumplan, incluso de las que consideramos como habituales. Entonces, no es una referencia muy válida. O otra referencia que indica en el ministerio, pues la que tiene menor de 1.000 hectáreas, pero ahí entrarían muchísimas que no serían minoritarias o locales estrictamente. A modo de ejemplo, indicar que en España hay 155 variedades autorizadas y hay el 95% de la superficie ocupada por 34 variedades. Y algo que todavía nos llama más la atención, el 80% de la superficie lo ocupan 9 variedades. Pensemos en Airén, en Tempranillo, en Garnacha, en Monastrell. 9 variedades solo ocupan casi el total. Entonces, bueno, ese 20% que queda, luego hay algunas que son secundarias pero conocidas y luego ya las minoritarias, ya hemos dicho que están realmente en superficie apenas cuantificable porque son individuos que están sueltos en las parcelas. En Castilla y León nos planteamos el acometer un proceso de este tipo viendo simplemente, echando una ojeada al panorama de nuestras zonas vitivinícolas, que son en general muy diferentes. En una región tan extensa como la nuestra, pues tiene mucha diversidad climática, orográfica, edáfica, y entonces tenemos una importante riqueza varietal por esas mismas características y también por el intercambio que ha habido de material vegetal, que en vid es muy fácil llevarse un sarmiento, unas púas, unas yemas de una zona a otra, y entonces a partir de dos grandes ejes como son el Camino de Santiago y la Vía de la Plata, pues ha habido mucha, bueno, aparte de por sí del intercambio entre zonas, pero estos dos ejes pues han contribuido de manera un poco más destacada a que realmente tengamos una importante riqueza varietal, muy importante. Esto también produce que tengamos una confusión bastante grande también, porque hay muchas sinonimias, que es cuando a la misma variedad se llama con nombres diferentes, como podemos tener en este caso pues Tempranillo, que aquí pues le llamamos, se llama oficialmente también, porque son sinonimias oficiales, tinta del país, tinta de toro o cencibel. Lo mismo ocurre con Doña Blanca, que también tiene una sinonimia oficial como Malvasía castellana, pero pues esto genera bastante lío en otras sinonimias que no son oficiales. Y luego homonimia, pues eso, que a variedades que son distintas se las llama con el mismo nombre, como ocurre con los albillos o con las malvasías, que se llama albillo a varias variedades que son distintas entre sí, pero a todas pues se las llama albillo o malvasía. Entonces, bueno, esto es difícil de gestionar por la confusión que genera y por la conservación en bancos de germoplasma, y eso es uno de los problemas que nos hemos encontrado a la hora de acometer un proceso de este tipo. El proceso, bueno, pues tiene unas pautas y unas fases claras. Primero es localizar, ir a todos los viñedos o a la mayor parte de los viñedos viejos que podamos o que nos indiquen, y ir marcando, escuchando los nombres o incluso las cepas que algunos viticultores no saben ni siquiera el nombre. Luego tratar de localizar, ya digo, marcar muchas, luego ya ir cribando e identificar las mayoritarias, la mayor parte. Si a veces ya de entrada a simple vista se ve que es una variedad conocida, pues se descarta, pero si no, pues tratar de identificar, caracterizar, es decir, tratar de describirla pelográficamente o con marcadores moleculares, y luego ver pues qué características va teniendo esos individuos de esa variedad. Pues características del racimo, de la brotación, del peso de la madera de poda, si es muy vigorosa, si no lo es, si cuaja muy bien, si no. Entonces, bueno, pues sus características. Luego, características de los índices de madurez, del grado que alcanza, acidez, etcétera. Ya una vez que se tenga pues, un panorama más o menos despejado, que eso es muy difícil de obtener y que lleva mucho tiempo, pues luego conservar las que sean más interesantes. Y luego, a partir de esta conservación, si se puede utilizar las que tengan capacidad para aportar algo al panorama vitivinícola. Nosotros realmente recorrimos todas las zonas de Castilla y León, incluso algunas zonas como Merindades, que no tiene ninguna figura de calidad, pues también ahí fuimos a buscar variedades minoritarias, y en todas las demás fuimos a recorrerlas. Las que están, digamos, más desarrolladas, como Ribera del Duero y Rueda o Toro,
pues tienen menos variedades porque realmente han mejorado o han plantado muchos viñedos y entonces pues algunas se perdieron, pero en otras zonas de cultivo más difícil, como Arribes, la Sierra de Salamanca, el Bierzo o Valles de Benavente, pues realmente hay muchas variedades porque hay muchas parcelas pequeñas, dispersas y viejas. Entonces ahí ha sido más fácil encontrar estas variedades. Bien, en este proceso de recuperación, pues uno se tiene que plantear varios aspectos. En el primer lugar, nosotros lo que buscábamos era mantener variabilidad y que no se perdiera variabilidad genética. Es decir, realmente el principio fueron fines científicos, identificar genotipos y obtener y conservar y procurar que no se perdiera la mayor cantidad de variabilidad biológica y genética. Que eso es lo que buscábamos, pues mucha amplitud de variedades, etcétera. Después ya, pues al ir viendo un poco la potencia que tenía el proceso y la cantidad de variedades, pues pasamos a fines más técnicos, más prácticos, técnicos y prácticos, es decir, buscar ya variedades diferentes, incluso algunas que se veía que tenían características interesantes para el mercado y luego pues conservar para tratar de difundir después de esas variedades que parece que tenían interés, pues un buen material con sanidad comprobada y si hubiera variabilidad suficiente dentro de cada variedad, que de algunas las hay, pues obtener clones certificados, que eso es lo que ayuda mucho a su conservación. La mejor conservación es el uso. Y a la vez, para que esto pudiera suceder, pues nos quedaba un peldaño que era la legislación, que es que la Oficina Española de Variedades Vegetales la reconociera oficialmente como variedades legalmente autorizadas, porque estas variedades, la gran mayoría de ellas, no estaban recogidas en la lista de variedades española. No se podían cultivar ni se pueden comercializar hasta que sean reconocidas como variedad. Entonces, aunque estén en los viñedos y sean muy interesantes, si legalmente no las puedes comercializar, pues tienes una cortapisa muy grave. Entonces, esta parte también había que acometerla. Y bueno, pues comenzamos el proceso. El procedimiento de trabajo pues es prospectar las zonas vitivinícolas, ya digo que hemos prospectado todas, y dentro de la zona pues la mayor amplitud de parcelas posible, de viñedos viejos, parcelas con alta heterogeneidad varietal, con numerosos individuos de distintas variedades. Y bueno, primero era una localización visual con el viticultor, con técnicos, con gente de las bodegas, asesores de las denominaciones de origen y técnicos, viticultores pues, en general, aficionados, que hay gente que tiene pues algunas parcelas pequeñas y aunque no es su actividad principal, pues también les interesa pues conocer las variedades y tienen curiosidades siempre que comentan. Y entonces, bueno, pues ir marcando. Se elaboraban croquis de situación, se etiquetaban las cepas y, bueno, pues se va haciendo una lista y unos croquis en cada parcela. Ya digo, se localizan in situ, marcando con el propio viticultor y, bueno, pues generalmente lo que buscábamos y muy importante era, en principio, una unificación de nomenclatura, es decir, que el viticultor nos indicara el nombre de esas variedades, los que lo conocían, y luego tratar de confrontarlo con otros viticultores que nos decían el mismo nombre para esa variedad o a veces había pues discrepancias. Entonces, eso ha sido uno de nuestros puntos importantes. Y luego buscar pues, el mayor número de individuos en distintas parcelas. Bien, una vez que teníamos pues, gran cantidad de individuos marcados, pues hay que empezar a cribar, elegir los que interesan según varios criterios, descartábamos las que veíamos que correspondían a variedades que se cultivan en otras zonas y que realmente no eran minoritarias. Había muchas valencianas tintas, que era Bobal, valenciana blanca, tintos de todo tipo que correspondían a tempranillos, tal. Entonces, lo que se cultiva en otro sitio o no era minoritario, pues realmente lo íbamos descartando. Hay que tratar de filtrar y depurar y teniendo en cuenta de que los medios pues, son limitados, tanto humanos como materiales. Y luego también muy importante, pues también preservar genotipos que en principio no íbamos directamente a por ellos porque buscábamos nombres que los viticultores conocieran, pero al decirnos que había algunas variedades que no conocían, pero que eran genotipos del cual había solo pues, unas pocas individuos, pues también hicimos hincapié en eso, conservarlo. En esta foto se ve pues, bueno, pues el proceso y lo que ocurre en el campo real, que es pues, que tienes que marcar un conjunto de variedades de los viñedos, patear muchos viñedos y ir marcando cepas con marcas y luego con etiquetas que luego se confrontan en el croquis. Un tema muy importante, como he dicho, es la escrupulosidad en la nomenclatura, es decir, que varios viticultores coincidan en denominar igual a la misma posible variedad. Había a veces pequeñas confusiones de algunas variedades que se parecen, pero las principales
que nos interesaron fueron estas que realmente los viticultores las conocen y las conocen con el mismo nombre. Si varios viticultores de una zona, de varios pueblos, conocen, por ejemplo, Bruñal o Puesta en Cruz de manera clara, pues bueno, es una base importante para continuar con estas variedades y además teniendo variabilidad de distintas parcelas en distintas poblaciones, pues tener dentro de esa variedad, pues tener muchos individuos distintos que la hacen tener mucha variabilidad intravarietal. Entonces, estos fueron los primeros aspectos que tuvimos que tener en cuenta para, para ir haciendo nuestra lista de variedades. Esto era complicado porque hay mucha confusión de nombres, ya digo que había muchas sinonimias, homonimias, por la causa que he dicho antes del fácil traslado del material. Y bueno, pues hemos tenido muchos nombres que generalmente aludían a características alguna característica de las variedades, del color de la uva o de la hoja, albillo, rojal, de la manera de brotación y de la maduración, temprana blanca, del aspecto del vino, tinta basta, tinta fina, del aspecto de las hojas y del racimo, verdal, luego también del tamaño de las uvas, teta de vaca, teta de cabra, redondal, gajo arroba, tinto jeromo, de algunos señores que a lo mejor es el que la trajo a la zona, valenciana por su zona de procedencia, que bueno, pues gente que iba a Levante pues traía valenciana, valenciana blanca, valenciana tinta, tinto Madrid, aragonés, castellana blanca, es decir, que hay un nombre de todo tipo. Entonces, bueno, pues encontramos todo el panorama de distintas posibilidades. Algunas con bastantes parcelas y bastantes individuos, como Rufete, como Brullán, como el Bastardillo Chico, incluso Puesta en Cruz, de las cuales hemos conseguido tener muchos individuos y hemos procedido a hacer procesos de selección clonal. De algunas de ellas ya tenemos hasta clones certificados que ya están saliendo a viveros y al mercado. Otro caso era variedades con pocas parcelas y pocos individuos, pero bueno, con cierta dispersión, como Negreda, Alsacia. Luego, variedades que solo las tenemos en una parcela, que tenemos tres o cuatro individuos muy escasos solo en una parcela. Y luego algunas variedades que son desconocidas, que solo tenemos una o dos parcelas y que incluso no se sabía el nombre, pero bueno, pues que las hemos también identificado o tratado de identificar y en todo caso conservado y estudiado. Por ejemplo, pues son algunos que nos decían, pues esto se parece a la Rufete. Bueno, pues como no sabíamos el nombre, pues falso Rufete, y luego ya veríamos a ver si había algún nombre histórico en la zona o no. Para controlar los medios que teníamos, pues de todas las que ya nos fueron interesantes, cuando descartas las que se cultivan en otros sitios o que se cultivan con cierta superficie en otros lugares, que se descartaban, pues nos fuimos quedando con unas que nos interesaban y a todas ellas y a todos los individuos hicimos test serológico frente a virus para quedarnos con el material sano y que luego se difunda material sano. De la misma manera, una vez que ya procedemos a la identificación, pues lo hicimos mediante la descripción ampelográfica con 67 caracteres de la OIUV y a la vez pues se hacía ficha de todos los órganos y una ficha con sus características. Prueba de ello, pues son bueno, la hoja, los descriptores de la hoja, del racimo, de la sumidad, como se ven en estas fotos, pues eso todo lleva un conjunto de descriptores de cada hoja, pues tiene muchos descriptores con diferentes números según la intensidad del carácter. Eso se ha hecho con la sumidad, con la hoja, con los pámpanos, con la uva, con el racimo, etcétera, que es un proceso pues, largo. Y bueno, pues se va viendo porque una vez que uno se detiene a ver las características de la hoja, los dientes, como se ve aquí, pues unas son con 3 lóbulos, otras con 5 lóbulos, los nervios, el color, la pilosidad. Es un mundo cuando te sumerges en él. Con la valla, con el racimo sucede lo mismo, pues más apretados, menos, con formas cónicas, alargadas, rosas, blancos, muy tintos. Hay pues todo tipo de características que hay que ir pues, discriminando. Ya digo, el conjunto es pues, hacer micros. Luego, además, toda la empelografía se confrontaba con los marcadores moleculares con microsatélites, de tal manera que la conjunción de los caracteres ampelográficos y los marcadores moleculares mediante microsatélites nos daban de manera prácticamente unívoca las variedades. Después de tener los microsatélites hay que seguir rematando la ampelografía porque en microsatélites garnacha tinta y garnacha rosa pues dan igual, pero luego la ampelografía pues nos indica que una uva es tinta y la otra es rosa. Lo mismo tinta de toro, que hemos encontrado pues una tinta de toro blanca, igual que la tinta de toro, pero que la valla es blanca.
etcétera. Entonces, eso se tiene que confirmar con ampliografía. Y bueno, pues hemos visto pues, muchos nombres, hemos visto que había homonimias, había muchas cosas que llamaban albillo, el albillo mayor es distinto al albillo real, luego hemos visto sinonimias valenciana tintas era bobal, al arige, pues a la malvasía riojana y al arige se les llamaba pirules verde, pirules dorado, rojal. Hemos encontrado muchas temprana blanca, temprana agosteña, que es chaselas, es decir, que hay una gran confusión. Y bueno, como resumen, en todas las zonas, pues al final marcamos unos 1.100 individuos en casi 200 parcelas. Un buen número que hay que recorrer pues una por una y pues hacer muchas descripciones y una gran intensidad de trabajo y de bastantes personas. Y bueno, pues nos hemos encontrado nombres de todo tipo, como he dicho antes, pues calabrés, que generalmente en la zona de Sierra de Salamanca es garnacha tinta, pero hay algunos viticultores que llamaban calabres a una variedad que es nueva, que no estaba registrada, que no estaba ni siquiera en bases de datos. Luego, pues ya digo, como el falso bruñal y el falso rufete eran desconocidas y son dos variedades que no existen en ninguna base de datos. Luego, pues a otras pues, nombres variados, colgadera, mandundo, nudo corto, que es cariñena, verdolago, es decir, nombres muy variados y muy curiosos algunos de ellos. Y finalmente, pues realmente teníamos 129 variedades localizadas, 95 sinonimias, 19 variedades que eran únicas, que no existen en ninguna base de datos, 15 variedades que aunque estaban ya descritas nos interesan porque están en muy poca extensión y luego pues algunas de ellas fueron referenciadas por García de los Salmones en 1914, con lo cual nos da idea de su antigüedad. Conservar era el siguiente paso. También hay que matizar bien qué se debe hacer, quién debe conservar, si debemos conservar todo lo que hemos encontrado, de qué manera, con qué fines, si es para tenerlo en un umbráculo simplemente de reserva o conservar para tratar de que los viticultores después las utilicen. Y entonces, si merece la pena intentar conservar mucho y conservar mal. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho una parte mixta que es tener un umbráculo con un conjunto importante de macetas, con individuos o con varios individuos de cada variedad. Y bueno, pues luego hemos puesto una parcela de 40 variedades, las más interesantes, en fuera, en exterior, para tomar datos y para ver estas variedades. Entonces, estas, las que luego hemos ido perfilando como las más interesantes, pues se ha decidido así por sus características propias, por las posibilidades de diferenciación y algunas de ellas por su actitud y la posibilidad, siendo interesantes, de entrar en un proceso de selección clonal. A la vez que hacíamos todo esto, en lo que he comentado antes de la parte legislativa, desde el año 2006 hemos ido enviando material a la Oficina Española de Variedades Vegetales para que evalúen las variedades y nos digan si son variedades distintas y para que pasen a ser reconocidas legalmente como variedades autorizadas. Estas variedades que más nos interesaron fueron Bruñal, Estaladiña, Bastardillo Chico, Negro Saurí, Gajorroba, Tinto Jeromo, Mandón, Molinera, Puesta en Cruz y Rufete Serrano Blanco. Todas ellas ya han sido reconocidas como variedades. Es decir, que enviamos el material y ya han sido reconocidas como variedades y están en la lista española de variedades vegetales y en la lista de variedades autorizadas en Castilla y León, excepto Molinera, que coincidía con otra variedad y esta, la que nosotros enviamos, no pudo ser reconocida, el resto están reconocidas. Y tenemos ahora mismo 5 en evaluación, esperamos que nos contesten en el año 2023, que son Áurea, Negreda, Cenicienta, Puesto Mayor y Verdejo Colorado. Aspectos claves de estas variedades, primero que algunas de ellas que hemos visto interés en el sector, mucho interés incluso, que la difusión del material sea controlada, que se difunda material sano y cualitativamente interesante, de las cuales tenemos datos tanto a viticultores como a los viveros, es decir, que sean de estas variedades y no de otras, porque a veces se confunden, hay veces que los viticultores quieren coger material de alguna parcela y se pueden confundir con otra que sea muy parecida. Y luego estas variedades pues hay que estudiarlas bastante todavía, conocer su comportamiento en distintas ubicaciones, ver estas variedades cuando se ponen pues, en parcelas ya más regulares, cómo son sus características y luego, por supuesto, el mundo que supone el distinto manejo, tanto en distintos niveles de rendimiento, distintos sistemas de conducción, la influencia del riego, distintas cargas de poda, con lo cual queda mucho por hacer porque estamos al principio del proceso todavía. Entonces, bueno, pues todo esto genera mucho interés, pero es un proceso que a la vez van distintas actividades encaminadas a este tipo de proceso. Y hasta aquí mi exposición. Ahora mis compañeros van a continuar matizando todas estas
todas las características que he dicho yo. Y bueno, pues de momento, como he dicho antes, tratamos de que las preguntas sean al final. Y ahora presento a mi compañero Enrique Barajas Tola, que es investigador en viticultura, doctor ingeniero agrónomo, y que va a hablar del interés agronómico y la autorización de las variedades minoritarias en recuperación. Así que adelante, Enrique. Vale, buenos días a todos. Como ha dicho José Antonio, soy Enrique Barajas, soy investigador de viticultura del Itacil y a ver si soy capaz de ponerlo. Vale, y os voy a hacer una breve ponencia sobre, José Antonio nos ha contado un poco el proceso, el largo proceso de lo que es la recuperación de las variedades minoritarias, y yo os voy a ser un poco más concreto sobre el interés agronómico de estas variedades y la autorización de las variedades minoritarias en recuperación. ¿Vale? Entonces, bueno, luego posteriormente mi compañero Alberto pues, se centrará un poco más en el interés enológico. Yo me voy a centrar un poco más en el interés agronómico de estas variedades que ya están, que como ha dicho José Antonio, ya se pueden utilizar. Bueno, pues por centrar un poco el tiro, actualmente, pues bueno, casi todas las plantaciones son sota, caballo y rey, son con muy poquitas variedades, con las variedades más extendidas, más conocidas. Es decir, que existe una erosión genética intervarietal y también intravarietal, ya que bueno, pues muchas de las plantaciones también son monoclonales de un único clon, ¿vale? Entonces hay una erosión genética patente. Con lo cual, muchas de estas variedades, pues bueno, se han ido perdiendo y bueno, por poner algunos ejemplos, que ya José Antonio ha citado algunos de ellos, por ejemplo, en Francia y en otros países, el 85% de la producción de uva de Francia se obtiene únicamente de 15 variedades. Aquí en España estamos hablando de que el 80% de la producción de uva únicamente se obtienen de 9 variedades. Si subimos un poco más el nivel de producción, el 95% lo dan 34 variedades. Y ya por poner el caso concreto de Castilla-León, que es una amplia zona con muchas zonas vitivinícolas, muchas denominaciones de origen, pues bueno, únicamente las 5 de las 75.000 hectáreas aproximadamente que recoge el registro del REVI, el registro vitivinícola de Castilla y León, las 5 primeras variedades ocupan 65.300 hectáreas. Y si subimos un poco más, pues 10 primeras variedades, 72.000 hectáreas, es decir, casi la totalidad de las 75.000 hectáreas. En este racimo, pues bueno, podemos ver las variedades las 5 variedades más cultivadas. Y, como decía José Antonio, pues bueno, el Ministerio da una definición de variedad minoritaria que dice que es aquella que, bueno, que hay menos de 1.000 hectáreas de cultivo. Menos de 1.000 hectáreas, no llegamos, de muchas de las variedades que os voy a presentar a continuación, no llegamos ni a 1 hectárea de cultivo, porque son variedades minoritarias y con la coletilla que están en riesgo real de perderse, en peligro de extinción, ¿vale? La normativa que regula el tema varietal, hablando de vid, de uva, son básicamente las que recoge la producción de plantas de vivero a través del Reglamento de Control y Certificación de Plantas de Vivero de Vid, y es importante el Reglamento General de Variedades Comerciales, el registro, perdón, de variedades comerciales. Este registro de variedades comerciales, que está gestionado por la Oficina Española de Variedades Vegetales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es un órgano importante, ya que es el encargado de definir las variedades que pueden comercializarse y utilizarse como plantas de vivero y concretar y registrar los posibles nombres varietales y las posibles confusiones, las homonimias y sinonimias, y dictar las sinonimias oficiales al nombre varietal. De tal manera que a día de mayo de 2001 se recogen 302 variedades inscritas, ¿vale? Y luego la otra norma regulatoria, marco regulatorio, es el que regula el potencial vitícola, que en él se recoge a nivel de Castilla y León las variedades que se pueden cultivar en Castilla y León, ¿vale? De tal manera que la vía de entrada o la inclusión de una variedad en una determinada comunidad autónoma, en este caso, bueno,
ponemos el caso de Castilla y León, existen 3 vías para incluir una variedad en Castilla y León. La primera, que es la vía más larga, que es la de una evaluación previa, que exige 5 años de estudio de esa variedad que queremos incluir junto a un testigo ya conocido, analizar el comportamiento frente a virus y nemátodos y saber lo que da de sí la variedad desde el punto de vista agronómico, es decir, una caracterización agronómica de producción, etc. Eso en lo referente al cultivo. Y luego también se exige un análisis del vino resultante de esta variedad con su examen analítico y organoléptico, su descripción y clasificación. Aquí la legislación, la normativa, nos habla de que el vino resultante de esta variedad objeto de estudio tiene que ser un vino cabal, que bueno, que también la palabra cabal es un término un poco abstracto que no se sabe muy bien, hablando de vinos, que es un vino cabal, pero bueno, es lo que nos dice la normativa. La segunda vía de entrada o de inclusión de una variedad en una comunidad autónoma es que esté un requisito, que cumpla un requisito que esté autorizada 2 años en otra comunidad autónoma colindante. En este caso, Castilla y León, pues bueno, somos afortunados porque tenemos muchos vecinos, tenemos Galicia, Asturias, Cantabria, etcétera, muchas comunidades autónomas vecinas. Ejemplos de entrada de esta en Castilla y León de variedades que han entrado por esta vía, pues por ejemplo la Merenzao, que se encontraba en Galicia, la Hondarribia Izuri, que se contaba en el País Vasco, la Sirac, que entró a través de Extremadura, la Petit Verdot de Castilla-La Mancha y el Albarín Blanco de la zona de la Deo León, pues que se encontraba en Asturias. Y la tercera vía de entrada de una variedad es la justificación de que es una variedad local y que es con cierta antigüedad y que está adaptada totalmente al sitio de procedencia de origen, ¿vale? Tiene que ser vitivinífera y bueno, pues esto, ejemplos de este estudio justificativo de que esa variedad se encontraba desde hace tiempo en aquella zona que es totalmente identificada por los viticultores y las bodegas de aquella zona, pues ejemplos han sido la Bruñal, que fue la primera variedad que se consiguió inscribir en el registro de variedades comerciales en el 2011, la Estaladiña, originaria del Bierzo, en el 2015, la Juarroba y Tinta Jeromo en el 2016, la Mandón en el 2017, Negro Saurí y Bastardillo Chico, que se aceptó la sinonimia oficial de otra variedad que ya estaba escrita, que era la Merenzao, pero estos nombres, estas sinonimias oficiales, se aceptaron en el 2019. Y las últimas que se han aprobado, pues bueno, la Puesta en Cruz, originaria de Ribes del Duero, en el 2019, y la Rufete Serrano Blanco el año pasado, en el 2020. De tal manera que, por dar un dato, pues en el potencial vitícola de Castilla y León en el año 2000 había 24 variedades autorizadas y en el de 2020 hay 48 variedades autorizadas que están disponibles y autorizadas para plantar en el territorio de Castilla y León. A continuación os voy a dar unas breves pinceladas de las variedades minoritarias que ya se pueden utilizar, que están autorizadas para su cultivo en Castilla y León, y unas pinceladas, como he dicho, desde el punto de vista agronómico. La primera variedad es Puesta en Cruz. Puesta en Cruz es una variedad blanca originaria de los Arribes del Duero que corresponde con una variedad que también es de cultivo muy minoritario en Portugal, en la zona norte de Portugal, que se llama Rabigat, ¿vale? El nombre de Puesta en Cruz, bueno, pues se cree que se debe que es una variedad que, bueno, que los racimos que son de tamaño medio grande, tienen alas y, bueno, muchas veces parece como que están en una cruz puesta. Entonces, bueno, era como se la conocían el nombre de la zona y allí se ha mantenido el nombre de la zona, ¿vale? Es de maduración temprana. Cuando hablamos de maduración temprana en la zona de los Arribes del Duero, pues estaríamos hablando de la primera semana de septiembre, más o menos. Como he dicho, es de tamaño medio grande, la valla es pequeña y es una variedad bastante productiva, muy productiva. La siguiente variedad, también blanca, es la Rufete Serrano Blanco, que es la última variedad que se ha autorizado, se ha incluido en el registro de variedades comerciales. Es una variedad originaria de la Sierra de Salamanca
que esta variedad, analizando el ADN de esta variedad, se descubrió que corresponde con una variedad que es la Perpiñao de Porto Alegre, que es una variedad que tiene su origen en Portugal, pero es una variedad que únicamente se encuentra en la colección de Bessel al lado de Montpellier, una colección de referencia de variedades, de muchas variedades, que se encuentra allí, y allí esa variedad la tienen como que su origen es de Portugal, pero en Portugal, pues bueno, no se ha conseguido saber cuál era su origen o dónde está esta variedad Perpiñao de Porto Alegre, ¿vale? Se caracteriza por un racimo muy pequeño, una valla mediana y el ollejo muy grueso. Bueno, pues con todo lo que ello conlleva para elaborar diferentes tipos de elaboraciones. Otra de las variedades que, como he comentado, se aceptaron las sinonimias oficiales de otra variedad ya conocida, que es la variedad Merenzao, que está muy extendida en la zona norte, en la zona sur de Galicia, en la zona norte del Bierzo, algo en el Bierzo, etcétera, es la variedad Merenzao, y sus poblaciones que se encontraron en la zona, en la Deo León, sobre todo en la parte vallisoletana de la Deo León, con la sinonimia de negro saurí, y en los arribes del Duero con la sinonimia de bastardillo chico. Es la misma variedad, pero que se conoce con 3 nombres distintos en función de la zona de donde se cultiva. Esta variedad se caracteriza porque es de una maduración temprana. Estaríamos hablando que en la zona del Bierzo, estaríamos hablando de la primera, segunda semana más bien de septiembre. En cambio, en la Deo León estaríamos hablando de la primera semana de septiembre, y en Arribes, ya una zona muchísimo más calurosa, estaríamos hablando de la última semana de agosto. Es una variedad que es complicada el manejo agronómico porque es sensible, tiene ollejo fino y es sensible a botrytis, es sensible a mildio, es sensible a oidio. Luego también tiene una maduración express que adquiere el grado muy rápidamente, en pocos días alcanza, se te puede escapar si no estás muy pendiente y a pie de viña tomando las analíticas de maduración, pues en pocos días se puede subir de grado y sobremadurarse. El racimo es pequeño, también es productiva y la intensidad colorante es moderada, es decir, no tiene mucho color. Lo que pasa que sí que, bueno, luego, como comentará Alberto, los vinos son muy, muy interesantes. Otra variedad originaria de la zona del Bierzo es la estaladiña. Estaladiña se confunde también en el Bierzo con la variedad que he comentado anteriormente, la Merenzao. Es difícil distinguirlas, pero bueno, la maduración más o menos estaríamos hablando del orden también de la segunda semana de septiembre, una maduración media, una intensidad colorante muy alta, con mucha carga polifenólica, muy productiva y un tamaño de racimo medio grande. Y también esta variedad, desde el punto de vista agronómico, pues es muy, muy interesante. La siguiente variedad es la variedad Mandón. Mandón es una sinonimia oficial de otra variedad que está extendida en la zona de Cataluña, en Levante, que es la variedad Garro o Garró. Es una de maduración tardía en los arribes, estaríamos hablando de últimos de septiembre, tercera, cuarta semana de septiembre. Se caracteriza porque es una variedad muy, muy, muy productiva, de racimo medio grande, de valla medio grande, y es muy rústica, muy adaptada a la zona, una variedad también muy, muy interesante. Otra variedad también originaria de Arribes del Duero es la variedad Gajo Arroba, que corresponde también con una variedad que se encuentra también de cultivo muy minoritario en la zona de la raya portuguesa, en el norte de Portugal, que es la variedad Cornifesto. Se caracteriza esta variedad porque es de maduración tardía, es también muy productiva, muy rústica, muy adaptada a la zona, racimo de tamaño medio y la valla tamaño medio grande. También, bueno, pues muy, muy interesante esta variedad. La variedad Tinto Jeromo, también en Arribes, como podéis comprobar, muchas de estas variedades son originarias de Arribes del Duero, que es donde más patrimonio genético a nivel varietal se ha encontrado dentro de las distintas zonas de Castilla y León. Se caracteriza porque es de una maduración tardía, también al igual que las dos anteriores, la Gajo-Arroba y la Mandón. Quizás dentro de estas tres la más tardía sea la Gajo-Arroba,
pero bueno, con pocas diferencias respecto a Quinta Jeromo y Mandón. También es muy productiva, muy rústica, muy adaptada a la zona. El tamaño del racimo es tirando medio, medio pequeño y la valla es medio, medio grande. ¿Vale? También muy, muy interesante. Y por último, otra variedad que ya quizás es dentro de la amalgama esta de variedades minoritarias, es la que más recorrido tiene, porque es la que primera se autorizó su cultivo y más conocida. Ya hay muchas bodegas en la zona de Arribes que elaboran monovarietales y vinos con algo de bruñal. Se caracteriza por un ollejo grueso, una maduración media, media corta. Estaríamos hablando de un poquito después en la zona de la puesta en cruz, quizá. El racimo es pequeño, la valla es pequeña y la intensidad de la carga polifenólica es bastante alta, con lo que, bueno, pues con la versatilidad desde el punto de vista enológico de gran cantidad de tipos de vinos que se pueden hacer con esta variedad. De tal manera que, bueno, en esta diapositiva os muestro un poco el origen de cada variedad y las selecciones clonales que se tienen de estas variedades. En la zona del Bierzo, la Estaladiña y Merenzao, que viene con el asterisco porque es igual que la Negro Saurín, la de León, y la Bastardillo Chico en la Deo Arribes. En la zona de Sierra de Franta, bueno, Rufete y Rufete Serrano Blanco, y en la zona de Arribes, pues Puruñal, Mandón, Gajo Arroba, Tinto Jeromo, Bastardillo Chico y Puesta en Cruz. Y ya por último, para acabar mi ponencia, pues un poco ahí dejar unas pinceladas de por qué es interesante o el interés que tienen de futuro estas variedades o los retos futuros de estas variedades. Y bueno, el primero de ellos es disponer de clones certificados disponibles de todas estas variedades. Muchas de ellas, pues bueno, en los próximos años va a haber cantidad de clones certificados de estas variedades y el siguiente paso, pues bueno, sería que los viticultores y las bodegas de esas zonas pues apostasen por estas variedades minoritarias, ¿vale? Que pueden, bueno, pues rellenar un nicho de mercado que actualmente, pues bueno, no existe. Otro reto que ya también la ha comentado anteriormente mi compañero José Antonio es conseguir que a través del manejo adecuado conseguir que sacando esa variedad de su zona de origen dé buenos resultados. Bueno, pues por poner algunos ejemplos, por ejemplo, la Bruñal la Arribes, pues bueno, si la sacas, si la llevas aquí a Valladolid, pues bueno, no llega a madurar del todo con un manejo estándar. Entonces, bueno, habría que ajustar el manejo, las cargas, para conseguir que estas variedades cuando salen de sus zonas pues den resultados tan satisfactorios como en sus zonas de origen, ¿vale? Y por último, existe otro grupo de variedades, de 4 o 5 variedades que todavía no están admitidas, están inscritas en el registro de variedades comerciales y sería pues, saber lo que dan de sí. Pues bueno, pues por citar algunas de estas variedades, Verdejo Colorado, de Arribes del Duero, muy característico el color rosa de la variedad, la variedad Negreda, originaria de la Deo Bierzo, Puesto Mayor, originaria de la zona de Valladolid, de Rueda, Valladolid, y la variedad quizá que llevamos un poco más estudiada es la variedad Cenicienta, que ya hemos elaborado algunos vinos con buenos resultados, originaria de la Deo, se ha encontrado en la Deo Rueda. Y luego también, por citar otra variedad, la variedad Aurea también de la zona de Toro, blanca. Y con esto, pues bueno, doy por concluida mi exposición y bueno, José Antonio, Vamos paso al siguiente. Muchas gracias, Enrique. Espero que haya generado interés porque, bueno, es un mar de posibilidades que vamos a tener en los próximos años, a ver si lo encauzamos bien. Voy a presentar ahora a otro de nuestros compañeros, a Alberto Martín Baz, que es enólogo y es técnico en la Estación Enológica de Rueda, perteneciente al Itacil, y él nos va a hablar en este caso de las características enológicas de estas variedades, de las variedades minoritarias en recuperación. Quería también indicar que realmente vamos a hablar o estamos hablando de estas variedades que ha citado Enrique y algunas de las que he citado yo, porque nos parece que son las que tenían cualidades que a priori interesaban al sector. Es decir, íbamos viendo, según se iban describiendo y caracterizando, que primero tenían características distintas y luego características interesantes. Entonces,
eso hacía referencia tanto a características agronómicas como a características enológicas, que es de lo que nos va a hablar ahora Alberto Martín. Entonces, cuando quieras, Alberto. Sí, bueno, buenos días. Bueno, lo primero, espero que sea de interés para vosotros toda la explicación que estamos dando del proyecto de variedades minoritarias. La verdad que es un proyecto muy largo en el tiempo y muy interesante. Y bueno, este proyecto empezó en el año 2000 y desde hace 5 años hemos empezado a estudiar sus características enológicas, el potencial que podemos tener con estas variedades. Entonces, bueno, vamos a ver un poco lo que nos puede aportar estas variedades. Pongo la presentación. Bueno, empezando, son variedades que prácticamente están extinguidas, como han dicho mis compañeros. Empezamos a contaros, bueno, aquí por ejemplo tenéis una imagen de una de las variedades que se llama Cenicienta, que es la última que está en el proyecto en el proceso de selección. Y bueno, si os fijáis, es una imagen que está prácticamente escondida, la botella iluminada con una proyección de luz. Y es un poco pues, como si estas variedades estuviesen prácticamente escondidas, en peligro de extinción, y lo que queremos es recuperarlas, como una joya escondida. Y bueno, el nombre, la verdad que el nombre de Cenicienta vino un poco por las características de la hoja, porque era con un color como ceniciento, la hoja, pero bueno, también nos viene bien el nombre pues por hacer referencia un poco al cuento de la Cenicienta, porque también es una joya escondida que en cuanto salga a la luz pues nos puede aportar cosas muy, muy interesantes. Bueno, como os han comentado mis compañeros, hemos visto la superficie vitícola de Castilla y León, tenemos 74.500 hectáreas de viñedo y solo en las 5 primeras variedades ya suponen el 87% de lo que es la superficie de viñedo. En estas 5 variedades que tenemos aquí, Verdejo, Tempranillo, Mencía, Prieto Pico y Garnacha, ya suponen el 87% de las variedades. Y si nos vamos a las 10 primeras, ya son el 96,5% de todas las variedades que hay en Castilla y León. Aquí tenéis un resumen de la superficie cultivada que tenemos de cada variedad. Algunas variedades han ido bajando bastante, otras han subido. Y bueno, para centrarnos en lo que son variedades minoritarias, daros cuenta que de este listado que tenemos aquí de variedades, solo 128 hectáreas corresponden al resto de variedades, pero es que eso supone el 0,17% de la superficie de viñedo de Castilla y León. Pero daros cuenta que en este listado de variedades no están ni Moscatel, ni Merlot, ni Chardonnay, ni Gewürztraminer, Macabeo, Viura, Pinot Noir. Hay muchas variedades que no están metidas en esta lista que tenéis aquí y también incluyen dentro de estas 128. O sea que realmente si nos fuésemos a variedades minoritarias, la superficie de viñedo que encontramos es cercana a, si esto era el 0,17%, pues no creo que pase del 0,05%. Una superficie muy pequeña y casi siempre son parcelas o cepas de vid que están dentro de parcelas muy pequeñitas y que a lo mejor son individuos que están mezclados dentro de una parcela más grande. Pues como pasa, por ejemplo, en las Ribes del Duero o en Sierra de Salamanca o en Bierzo incluso, donde a lo mejor una parcela que tenemos de Mencía, a lo mejor encontramos pues 2, 3 cepas que puede ser de Estaladiña, de Merenzao, o dentro de Sierra de Salamanca de Rufete Serrano Blanco, o en las Ribes de Puesta en Cruz. Bueno, pues es un poco lo que nos encontramos ahora mismo. Como también nos han indicado, pues bueno, el proceso de inscripción en el registro de variedades comerciales de vid o registro de variedades vegetales, ya están incluidas algunas de estas variedades que estamos estudiando, como es el caso de la Bruñal, que ya hay vinos comerciales en el mercado. Estaladiña se introdujo en 2015, Mandón en 2017, Tinta Jerez Gajo Arroba en el 16, Merenzao Negro Soria en el 19, Puesta en Cruz en el 19 y Rufete Serrano Blanco en el 20. Es un poco el proceso que ya os han comentado mis compañeros. En trámite tenemos todas estas variedades que tenéis aquí: Áurea, Cenicienta, Negreda, Puesto Mayor y Verdejo Colorado. Un poquito más avanzado a lo mejor en Cenicienta, porque sí que tenemos ya vinificaciones y hemos visto las características enológicas y el potencial que tiene. Y de las demás variedades sí que tenemos las elaboraciones para ver qué nos pueden aportar. Y bueno, la distribución, pues como hemos comentado al principio también,
pues negro saurí, prieto picudo oval de Tierra de León. Prieto picudo oval es como el prieto picudo, pero una característica un poquito diferente en lo que es la forma de la uva. Está la Diña Emberenzao en el Bierzo, Arribes, Bruñal, Mandón, Gajo Arroba, Tinto Jeromo, Bastardillo, Chico Puesta en Cruz. Y Sierra de Salamanca tenemos Rufete Serrano Blanco y bueno, que el Rufete no es, podría considerarse casi minoritaria o no, estaría ahí un poco en el límite. Y en Rueda la Cenicienta. Estas son el listado un poco de variedades y las zonas donde nos podemos encontrar esas variedades. Si os fijáis, en las zonas donde las parcelas hay más minifundio, parcelas más pequeñitas, viñedo muy viejo, mezcla de variedades, es casi donde más podemos encontrar este tipo de variedades, porque en zonas donde se ha desarrollado un poco más el cultivo, más el monocultivo de variedades como Ribera del Duero con el Tempranillo, Rueda a lo mejor es un poco más complicado por la zona por los verdejos, o Toro con la tinta de toro, no encontramos tanta mezcla o sea, tantas variedades que podamos encontrar de cosas diferentes. Y bueno, ¿por qué no se pueden interesar estas variedades minoritarias? Lo primero es porque son autóctonas, las tenemos en nuestro territorio, en nuestra zona, están adaptadas al medio, o sea que sí que están adaptadas a nuestra zona de cultivo, a nuestro suelo, a nuestro clima, a nuestras características diferentes de climatología en nuestro terroir. Son diferentes, no se parecen a nada de lo que tengamos ahora mismo en el mercado, son rústicas, tienen cierta rusticidad, tienen resistencia a enfermedades y a condiciones climáticas extremas, porque están adaptadas a ese medio. Una característica que nos interesa bastante también es la adaptación que tienen al cambio climático. Lo vamos a ver un poco por las características de la acidez. Luego hemos iniciado con ellas un inicio de estudio de levaduras indígenas autóctonas en cada variedad, de cada vinificación. Estamos haciendo una selección de las levaduras que tenemos en principio al meter la uva cuando iniciamos la fermentación con los mostos y en plena fermentación para ver qué tipo de levaduras tenemos en cada zona y con cada variedad. Y luego vemos que por estas variedades hay interés por el sector, interés también por las denominaciones de origen, porque algunas de ellas ya lo están metiendo en su pliego de condiciones, como Bierzo, Arribes, Sierra de Salamanca, o sea que eso es importante para que veamos que se va adelantando. Luego las microelaboraciones que hacemos en la estación enológica, aquí tenéis una foto de cómo son los depósitos que podemos utilizar en la estación enológica y comentaros que en lo que son microvinificaciones de variedades minoritarias son depósitos muy pequeñitos lo que podemos utilizar porque son parcelas muy pequeñas o plantaciones que se han hecho, como en el caso de Arribes, una plantación experimental con las variedades minoritarias. Entonces la cantidad de uva de la que podemos disponer es mínima, es muy pequeñita, o sea que las elaboraciones que hacemos son casi siempre inferiores a 100 kilos de uva. Son depósitos muy pequeños, muy difícil controlar esas fermentaciones porque siempre puedes tener riesgos de oxidación, riesgo de que se vayan los vinos por riesgos microbiológicos o que sea difícil el control de temperaturas. Entonces son elaboraciones con control de temperatura, con cámaras de gases inertes en la parte de arriba de los depósitos para que no tengamos esos problemas de oxidación y siempre intentando que el potencial que tenemos en esas variedades minoritarias se transmita a lo que es el vino final para ver las características enológicas que podemos encontrar en cada una de ellas. Si tuviésemos desviaciones pues por oxidaciones o a lo mejor por levaduras que nos marquen mucho cada tipo de elaboración, pues nos podría como silenciar un poco las características enológicas que podemos encontrar de cada uno, las características principales. Entonces lo que queremos principalmente, sobre todo en los tintos lo que podemos hacer mejor, es que las levaduras autóctonas indígenas son las que hagan la fermentación en nuestros vinos, para que también nos aporte lo que es el terroir microbiológico de cada uno de ellos. Y luego las variedades, que cada una siga su transcurso de fermentación, controlando temperaturas, haciendo los bazuqueos y remontados en los depósitos pequeños siempre con mucho cuidado, las elaboraciones muy minuciosas, con mucho cuidado en cada una de las microelaboraciones y buscando que el vino final sea un vino que nos transmita sobre todo esas características que nos puede dar cada variedad. Y luego las características que nos puede dar cada una, pues como veíamos antes, el Rufete Serrano Blanco es originario de la Sierra de Salamanca, tiene una valla mediana, un ollejo duro, racimo pequeño
Y las principales características enológicas es que tiene una acidez marcada, muy marcada, nos vamos a pHs cercanos a 3, unos pHs muy bajos, unas acideces altas y una actitud muy buena para la crianza. Se puede adaptar perfectamente a fermentados en barrica y se adapta muy bien a vinos de crianza o vinos que puedan de larga duración. El problema que tiene la vinificación es que tiene el ollejo muy duro y los rendimientos son bastante bajos. Puesta en cruz, originaria de Ribes, y otro de los potenciales también que tiene, igual que los Rufete Serrano Blanco, es que tiene una acidez alta también, unos pHs muy bajos también, y también muy buena actitud para el envejecimiento y unos aromas muy frutales, muy interesantes. Ya hay vinos comerciales de las dos variedades, Rufete Serrano Blanco en Sierra de Salamanca y Puesta en Cruz también, como nos va a comentar luego Liliana, que ya tienen un vino hecho ellos también, Nato y Garabato, y también tenemos algún vino también en Portugal de Rabegato. Negro Saurí, Bastardillo Chico, Merenzao, tenemos en 3 zonas esta variedad, Merenzao en la zona de Bierzo, Bastardillo Chico en Arribes y Negro Saurí en Tierra de León, como nos van a comentar luego más tarde también. Y luego es una variedad que es complicada porque madura muy rápido, tenemos una maduración muy temprana y una maduración muy rápida, muy rápida. Pasamos enseguida de 12 grados de alcohol probable a 15. En una semana, 4 o 5 días, tenemos esa evolución muy rápida. Entonces, se nos convierte de ser un vino que podría ser muy fresco, con una acidez bastante marcada, a ser un vino que puede darnos ya características de pasificación. Hay que estar muy pendiente de esa maduración para que no se nos pase. Tiene una intensidad colorante muy baja, es un vino muy fluido, muy ligero y muy fresco. Estaladiña. Se confunde muchas veces la uva de Estaladiña con Merenzao en el Bierzo y luego los vinos tienen características muy, muy contrapuestas porque tiene una intensidad colorante muy alta, cuando el Merenzao tenía una intensidad colorante baja, entonces ahí sí que cambian, y luego las características aromáticas también son muy diferentes. La Estaladiña tira un poco más a componentes aromáticos, sobre todo de especiados, un poco de fruta negra, y el Merenzao son aromas mucho más delicados, más suaves y un poquito más de fruta roja. La Estaladiña tiene mucha frescura, una acidez muy marcada, nos vamos a pHs muy bajos y unas acideces de acidez total en tartárico de unos 6, entre 6 y 6 gramos y medio de tartárico, o sea que una acidez muy interesante, incluso 7 algunas veces, y muy buena actitud para la crianza también. Mandón es una variedad que la tenemos en Arribes, maduración tardía, acidez marcada también, productiva y muy buena posibilidad para ensamblajes con variedades para refrescar un poco la acidez los problemas de acidez que podemos encontrar en variedades que tenemos como variedades que no son minoritarias. Gajo arroba, origen de Arribes también, maduración tardía, es productiva también, aromas complejos también, da cierta rusticidad, aromas terrosos un poco, aromas un poquito vegetales muchas veces, y nos da vinos muy fluidos, muy ligeros. Tinto Jeromo, originaria de Arribes también, maduración tardía, productiva, también cierta rusticidad y muy buena posibilidad de envejecimiento también, vinos un poco más estructurados y que combinan muy bien con variedades incluso como podría ser el Tempranillo. Bruñal, origen Arribes, ollejo grueso, muy buena estructura también, aromas de terruño, aromas especiados, muy buena posibilidad de crianza y muy buena intensidad colorante también. De Bruñal la conocemos también en otras zonas como Albarín Tinto y Baboso Tinto. Baboso Tinto hay bastante en Canarias y Albarín Tinto en la zona de Asturias, en Cangas de Narcea. Y Cenicienta, la última de las variedades que todavía no está autorizada, pero estamos en proceso de investigación, es una variedad que nos ha sorprendido también bastante, con un ollejo grueso, muy buena estructura, muy buena acidez, buena frescura también, unos pHs bajos también, buenas posibilidades de crianza y bastante intensidad colorante. Sobre todo las características que nos pueden aportar más estas variedades es la adaptación a cambio climático. Cada vez tenemos más problemas en las bodegas de que los pH se nos van muy arriba, nos dan problemas microbiológicos, los vinos pierden frescura. Entonces, estas variedades podrían servirnos un poco como mejorantes para aportar a las variedades que ya tenemos o variedades que podríamos hacer monovarietales con unas características enológicas
muy sorprendentes, diferentes y bastante buenas. Cenicienta sorprende sobre todo porque está en una zona que sí que hay bastante viñedo, en una zona de rueda, zona de blancos generalmente, y sí que sorprende esa buena acidez que tiene. Para poneros un ejemplo de las acideces, a partir de 4 en vinos terminados de pHs ya podemos tener problemas microbiológicos, los vinos nos dan poca frescura, son un poco cálidos, entonces son vinos con cierto riesgo muchas veces. Entonces, para que os deis cuenta, he puesto una comparativa con la variedad Tempranillo. Tempranillo lo tenéis en la parte de arriba. Esta es una elaboración, también microelaboración, también en la estación enológica, comparativa, para ver las características de pH que tenía y características enológicas. Todas las variedades están sin acidificar, sin añadir tartárico para subir la acidez o bajar el pH. Entonces, si os fijáis, el Tempranillo lo tenemos en la línea de arriba en 3 añadas diferentes, siempre por encima de pH 4. Y si os fijáis, todas las variedades minoritarias que tenemos aquí, todas están por debajo de 4. Tenemos una añada en Tinto Jeromo que sí que se nos ha subido un poco por encima de 4. A lo mejor fue por problema de maduración, que se vendimió muy tarde, entonces sí que se nos subió un poco la maduración. Pero luego, si os fijáis en el resto de variedades, si os fijáis en la Estaladiña, por ejemplo, estamos casi en 3,2 de pH. Entonces son pHs que nos pueden interesar muy bien, bastante para refrescar nuestros vinos. Pues bueno, esto es un poco en resumen lo que pueden aportarnos estas variedades. Le doy paso ya a Liliana, espero no haberme enrollado mucho y ya os dejo con ella. Muchas gracias por todo. Perdonad que entre yo y haga de puente. Sí. Muchas gracias, Alberto, por tu exposición. Y esperemos que luego la gente, las personas que lo han escuchado, pues tengan muchas preguntas. Ahora ya pasamos a la parte de las empresas que tienen mucho interés y están elaborando ya algunos vinos con estas variedades y que están colaborando también con el Itacil. Y voy a presentar a Liliana Fernández Pérez, que es pues una de las fundadoras de la bodega El Hato y el Garabato. Es enóloga también y además es la directora técnica de la Ruta del Duero de Arribes, con lo cual pues tiene pues una panorámica muy amplia y muy interesante de la enología de la zona y de estas variedades minoritarias. Así que sin más, pues adelante, Liliana. Bueno, buenos días a todos. Mil gracias al equipo de Viticultura de Itacil por invitarme hoy a participar en esta jornada. La verdad es que bueno, estoy encantadísima de estar aquí porque me parece muy interesante este tipo de acciones y me encanta ver a Arribes ahí arriba en algo, aunque sea en variedades minoritarias, que es algo muy importante. Voy a compartir mi pantalla y me decís si la veis, porque os voy a contar un poquito pues, lo que nosotros estamos haciendo desde la bodega. Desde el Hato y el Garabato. Debería verse ya, a ver, vamos a ver, la pantalla completa, ¿la veis bien? Espero que sí. Bueno, como os han contado, yo vengo de Arribes del Duero, hoy estoy en Madrid, o sea que lo primero que quiero es, además de agradecer la invitación a Itacil y de contar con la opinión de las empresas que estamos trabajando con las variedades, disculparme si en algún momento escucharais algún ruido, porque estoy ahora mismo en la estación en camino a Fitur, que hoy tenemos la feria de turismo y vamos a estar allí con la ruta del vino. Entonces, una vez dicho eso, en ocasiones normales me encontraréis en Arribes, que es donde me veis en la foto de portada de la presentación, pero hoy nos toca estar por aquí por tierras madrileñas. Han comentado un poco los anteriores intervinientes, tanto Alberto como Enrique como José Antonio, un poco en la zona de Arribes en cuanto a variedades. Yo os quería traer unas breves pinceladas porque de la superficie que aparece en Castilla y León, Arribes supone una superficie pequeñísima en cuanto al viñedo, somos solo 272 hectáreas en 2 provincias. Y con un tipo de bodegas que tienen 2 cooperativas, bodegas que son semiprofesionales, de gente que elabora una cantidad pequeñita de vino, y luego una nueva oleada de bodegas que estamos trabajando mucho pues, con parcelas de viñedo viejo y con elaboraciones un poco más vinculadas al momento actual, menos extracción, vinos más ligeros, mayores acideces, un poco pues, unido a lo que estas variedades nos pueden aportar. La DEO mete aproximadamente 1 millón de kilos, o sea que hay muchísimas bodegas en Castilla y León que ellas solas ya meten esa cantidad de uva.
y tienen un alto valor ambiental porque están en Reserva de la Biosfera y el Parque Natural de Ribes del Duero. Entonces, en esta situación, nosotros tenemos en este noroeste de la frontera con Portugal, gestionamos 8 hectáreas, toda ella de viñedo muy viejo, entre 90 y 120 años. Esto quiere decir que los viñedos con los que nosotros trabajamos son viñedos en mosaico. Cuando alguien me dice, ¿qué variedad lleva este vino? Pues le digo, pues mira, mayoritariamente Juan García, pero desde luego va a tener Buñol, Bastardo, Rufete, Tinta Don Jeromo y Mandón, seguramente, dependiendo de la zona de la en la que estamos. Si estamos más al sur, tengo más influencia de Rufete, y si estamos más al norte, tengo otras variedades, pero siempre están plantadas en mosaico. Y siempre de forma conjunta con las blancas que acompañan, que son Doña Blanca y Puesta en Cruz. Nosotros trabajamos en ecológico, estos viñedos, y son suelos muy, muy pobres. Nada de lo que tenemos, por supuesto, está en riego, porque trabajamos en vaso y viñedo muy viejo, que van desde las arenas graníticas en la penillanura, Arribes, en el borde, si alguna vez habéis venido, tiene lo que son arcillas que se hacen en las vasijas de Pereruela. Desde que empieza el adeo son todas arenas graníticas, y ya en la zona más del cañón, donde están los bancales, es pizarra, el chisto, el slate de los ingleses. Nosotros, comentaba antes con los compañeros de Lita, que en realidad trabajamos únicamente con variedades minoritarias, porque aunque la Juan García no está dentro de los estudios que ellos han llevado a cabo, porque no se considera que esté en peligro de extinción como las otras variedades con las que trabaja, y sí que somos capaces de tener suficiente uva como para poder hacer elaboraciones de ella, pues tiene una superficie que no puede ser más de la mitad del adeo, con lo cual va en torno a 150 hectáreas. En el dato que aparecía antes, que enseñó Alberto, una tabla que aparecía sobre variedades, aparecía que Juan García tiene 1200, pero tiene que ser un error, hay que comprobar ese dato, porque de hecho he estado escribiendo a la aldea a ver dónde podía salir, si hay más sitios de Castilla y León donde esté plantada, y me han dicho que no se corresponde con el dato real. En torno a unas 125 hectáreas únicamente de Juan García a nivel de nuestra comunidad autónoma. Nosotros las variedades con las que trabajamos las elaboramos de forma conjunta por viña. Lo que hacemos es pasar por la viña 2 veces, una vez a recoger los blancos y la siguiente vez a recoger los tintos, con lo cual para nosotros los monovarietales son muy difíciles, y probar elaboraciones de minoritarias de forma exclusiva también es muy difícil. Ahora, pues gracias al trabajo que está realizando el equipo de Itacil, sí que hay material genético y sí que empieza a haber nuevas plantaciones de alguna de ellas, que os contaré ahora un poquito más adelante, pero para nosotros es muy difícil hacer elaboraciones separadas, como por ejemplo está haciendo Alberto, como ha comentado antes, con lo cual el trabajo que hacen desde Lita nos resulta muy interesante. Nosotros iniciamos el proyecto en 2015, este es mi chico que es el enólogo, José Manuel Beneite. Primero, antes de iniciar el proyecto, nuestra idea fue un poco conocer todo lo que se hacía en todas partes diferentes del mundo. Trabajamos en California, en Australia, en Portugal con Nippon, también José estuvo trabajando en Toro, en Dominio del Bendito, y en 2015 regresamos de todo ese periplo y montamos nuestra pequeña bodega en Arribes del Duero. Entonces, yo siempre cuento que lo que nosotros tenemos en Arribes del Duero es un patrimonio inmaterial pues al nivel, hablábamos antes, de cualquier especie en peligro de extinción, de un lince o de cualquier otra especie. Cuando en Australia o en California contábamos, no, pues ahora cuando acabemos este viaje que estamos haciendo, estos años de formación, vamos a volver a nuestra casa y vamos a elaborar con viñedos viejos que en Arribes se están abandonando. Pues siempre cuento que nos miraban un poco como las vacas al tren, en plan, estos españoles llevan aquí un montón de tiempo y todavía no manejan el inglés como para decirnos que se abandonan viñedos centenarios. Pero esa es la situación en Arribes. En Arribes se pierde viñedo centenario todos los años porque está microfragmentado, porque es llevado de forma casera por gente que elaboraba para sus propios vinos y que hoy fallecen, los hijos están en Madrid, Barcelona, en otros sitios, entonces los viñedos se pierden, y es la situación con la que trabajamos y en la que es nuestra realidad. No es la realidad habitual del mundo del viñedo, pero sí es nuestra realidad.
Nosotros, como ya os comentaba antes, toda nuestra producción es en ecológico. En ecológico, por una parte, por convencimiento y por otra parte, porque en realidad no tiene sentido elaborar de otra forma en Arribes. Con unas producciones de como mucho 3.000 kilos por hectárea, no tiene sentido intentar achuchar a la viña para que produzca más, ni con herbicidas, ni con fertilizantes, ni con este tipo de cosas, porque en realidad nunca vamos a competir por volumen. No es nuestra posibilidad de llegar a tener 12.000 kilos por hectárea, con lo cual nosotros, tanto por convencimiento como por situación, producimos en ecológico desde la gestión de viñedo hasta el embotellado final. No hay aditivos, habitualmente las fermentaciones son con levaduras, la que trae la uva, o sea, nunca utilizamos levaduras, no se siembra, no se corrigen acideces, un poco también por lo que comentaba Alberto, que tenemos la suerte de estar trabajando con unas variedades que tienen unas acideces maravillosas. Entonces eso hace que no necesitemos esa corrección y muchas de las veces ni se filtra ni se clarifica los vinos que elaboramos. Estamos en torno a las 15.000 botellas, o sea, somos muy pequeñitos. Si hacemos visitas a viña y a bodega para enseñar pues, nuestra peculiaridad desde nuestros viñedos en bancales a cómo se elabora. Y, como os comentaba antes, pues nuestra producción total íntegra de las 15.000 botellas es de variedades minoritarias con menos de 1.000 hectáreas, por supuestísimo. La mayoritaria es Juan García y ya os digo que estará en torno a las 150 hectáreas. Las uvas, os han contado tanto Enrique como Alberto antes muy bien pues, diferentes cualidades de las elaboraciones y de las plantaciones. Yo os traigo aquí dos que son de mis favoritas, aunque bueno, también me gusta muchísimo Bastardillo Chico, pero con Bastardillo Chico no tenemos suficiente individuos como para hacer una elaboración diferenciada. El año que viene prevemos hacer una primera plantación que sí nos permitirá ya poder llevar a cabo un vino únicamente de Bastardillo. Pero bueno, os he traído Bruñal, que como veis en la foto es muy pequeñita. Antes no se distinguía bien en lo que enseñaba Enrique porque no había una referencia, pero aquí esta es una foto de nuestra última vendimia y es una cuchara de un tamaño normal. O sea, es un rendimiento bajísimo y tiene, pues como ha comentado también él, una maduración bastante temprana para lo que son las tintas en Arribes. En general, en nuestra experiencia en tintas, por ejemplo, Juan García tiene un ciclo vegetativo bastante largo, o sea, una maduración bastante tardía, que también lo han comentado de otras de las variedades en tintas, y también Alberto y Enrique han comentado que varias de ellas tienen como un momento de maduración express. Si la Tempranillo tiene un abanico de casi un mes en la que se puede coger, sin embargo, Juan García en una semana está de estar en su punto a pasarse completamente y nos pasa con otras de las variedades que aparecen en el viñedo, con lo cual el momento de vendimia, nosotros que tenemos prácticamente 30 parcelas distribuidas para las 8 hectáreas que tenemos, es un momento muy estresante. Yo sé que lo es para todo el sector y para todas las bodegas, pero para nosotros fundamentalmente porque tenemos una ventana muy pequeñita en la que las uvas están en su punto. Eso es quizás una cosa a tener muy en cuenta cuando se manejan estas variedades. Nosotros en blancas siempre trabajamos con Doña Blanca porque es la que está mayoritariamente en nuestra viña con un porcentaje de puesta en cruz. Hasta hace 2 años que conseguimos una plantación nueva de un viticultor de la zona, uno de los viticultores más importantes que tenemos en la zona, que es un señor de allí, que nos propuso el colaborar con él para hacer esta elaboración. Es la única elaboración que hacemos con viñedo que no es propio. El resto de las elaboraciones son viñedo propio, pero para hacerla como tal, puesta en cruz de forma independiente, pues tenemos esta viña específica. Un apunte, siempre llamo a la Malvasía castellana Doña Blanca y estoy muy empeñada en ello y lo pongo en los registros vitícolas porque cuando intentamos venderla en otros mercados a nivel nacional o a nivel internacional y empiezo a decir que es Malvasía, ya no oyen lo de castellano. Entonces, cuando tú abres una Doña Blanca y la gente piensa que va a probar una Malvasía, pues te dicen, a esta Malvasía le pasa algo raro. Y tú dices, sí, efectivamente, que no es Malvasía, es Malvasía castellana Doña Blanca, que tiene un perfil organoléptico muy diferente de lo que es la Malvasía más comúnmente conocida en el mercado.
La Malvasía castellana, Doña Blanca, nosotros hemos visto que si tiene una recogida temprana permanece mucho mejor todas las características organolépticas de la variedad y que es una variedad muy interesante y elaboramos varios vinos con ella. Y la puesta en cruz, pues como os digo, es una cosa que llevamos haciendo desde hace únicamente 2 años. Ahora mismo ya está en proceso de su incorporación en el pliego de la DEO, con lo cual ya dentro de nada los vinos que tenemos pues están incluidos de forma eficiente dentro de nuestro reglamento, pero hasta ahora pues lo que hemos hecho ha sido microelaboraciones de prueba. Yo os he traído la foto, que sí que la habéis visto también en lo que ha presentado Enrique, pues que tiene esos hombros, que claramente es una cruz, o sea, mayoritariamente es un racimo que a bodega llega de forma muy uniforme, veis que son racimos muy grandes y bueno, esta es una de las fotos que utilizamos para redes este año y tú por qué te llamas puesta en cruz. La verdad es que es una cosa bastante chula ver que es claramente una cruz de manera generalizada. Tiene un rendimiento muy bueno y da muchas posibilidades. Comentaba Enrique que le veía posibilidades de envejecimiento y nosotros también. De hecho, en nuestros... A ver, que voy para atrás. En nuestros vinos, que este es el vino que hemos sacado con puesta en cruz, que se llama Proyecto Eclécticos, que son las microelaboraciones que todos los años desarrollábamos como parte del I+D de la bodega, pues el año pasado generamos esta marca que es Proyecto Eclécticos, que cada uno de ellos lleva un sello diferente. En este caso veis ahí abajo que está sellado como puesta en cruz Lías. Este vino lo que pretende es contar única y exclusivamente cómo es la variedad. Cómo es una variedad que no existe en el mercado, solo existen 2 vinos de esta variedad elaborados, uno que lo hace Chus en Fermoselle, la bodega Frontío, y otro este que hacemos nosotros, porque compartimos la misma viña. Entonces es la única posibilidad de hacer una elaboración independiente de puesta en cruz, es esta. En este caso le hacemos un trabajo de 6 meses con Lías y tenemos otra microelaboración en la que hemos hecho un envejecimiento con madera para probar un poco esa capacidad de la variedad que tiene una alta acidez y un perfil organoléptico que en algunos momentos incluso puede llegar a recordar un poco a la verdejo. Es un poco así el mismo tipo de fruta en algún momento de la elaboración. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho estas 2 microelaboraciones que de momento están teniendo muy buena aceptación en el mercado por el perfil de vino que dan y que tenemos todavía muchísimo recorrido por ver cómo evoluciona el vino en botella más allá del primer año que nosotros estamos viendo y ver un poco pues eso, de qué forma encontramos el mercado para estos vinos. En proyectos eclécticos hacemos otras cosas como por ejemplo maceraciones muy largas, buscamos también recuperar lo que son elaboraciones tradicionales de la zona. En la zona se maceraban, o sea, se hacían las maceraciones con ollejo pues mayoritariamente hasta el mes de marzo se tenía el vino con los ollejos. Entonces hemos hecho otro que es una maceración larga, que también hemos tenido a Juan García con los ollejos durante 6 o 7 meses y como resultado hemos obtenido un vino muy ligero, muy elegante, que también es una cosa muy curiosa para probar. Os invito a que os paséis por la bodega y probéis las elaboraciones. Estas son nuestras 3 elaboraciones más generales, que son otro cuento que elaboramos con Doña Blanca en un porcentaje mayoritario y puesta en cruz en aquellas cepas que tenemos plantadas de forma alternativa. Sin Blanca, que es como nuestro buque insignia, que es el vino de territorio, el vino de la DEO, en el que metemos todas nuestras parcelas. Y de Buena Jera, en el que hemos hecho alguna elaboración únicamente de Bruñal. Normalmente de Buena Jera suele ser 1 o 2 barricas que provienen de las parcelas que ese año nos parece que tienen mayor recorrido, que van a dar la posibilidad de tener un vino de mayor guarda. Y entonces, en este caso, en 2017, elaboramos un Bruñal. Para nuestro gusto, según nosotros entendemos, Bruñal necesita todavía que se le coja el punto con las elaboraciones. Quizás las elaboraciones que hay ahora van a perfiles de vino que en la actualidad son menos demandados, como con un nivel de alcohol más alto o más concentrados. Y bueno, todavía estamos trabajando en ver un poco cuál es el perfil que mejor le viene a esta variedad en la zona.
Nosotros creemos que tanto a nivel de Arribes como de Castilla y León, con toda la riqueza genética que tenemos y con estas variedades, tenemos todavía mucho por hacer. Me parece muy importante este tipo de acciones y el trabajo que se está llevando a cabo desde el ITA. Es súper importante hacer una valorización local de las producciones, que todo el mundo sepa que efectivamente estamos ante algo único y que debemos mantener la superficie y, en la medida de las posibilidades, incrementar esta superficie de variedades minoritarias, que cuando lo hagamos hay que tener muy presente la huella de carbono y que además tenemos que tener muy presente que puede ser parte de la solución a nuestros problemas con acideces o con el cambio climático para plantar o ayudar como mejorantes, como bien comentaba antes Alberto, que me encanta cuando utiliza las variedades de Arribes con la palabra o el adjetivo mejorante al lado. Y tenemos que llevar a cabo unas producciones responsables. Todo esto un poco pues para el desarrollo rural, esto que siempre se comenta de que cuando en las zonas rurales hay este tipo de acciones que son innovadoras, que son diferentes, pues que ayudamos a crear empleo y a fijar población. Fundamental el preservar las variedades, tanto si se consigue vinificar con ellas como si no, tenemos que tener una reserva genética porque, como comentaba José Antonio al principio, cuando van a un sitio donde ellos tienen ubicados unas plantas de una determinada variedad y han desaparecido, ya esa reserva, ese material genético es imposible de recuperar, con lo cual es una obligación mantener y preservar esa riqueza genética que tenemos. Acciones de promoción, no solamente a nivel de comercialización, que son fundamentales y muy necesarias, sino como se está haciendo esta mañana en esta jornada, a nivel de variedades aquí en la propia, entre el propio sector y a través de divulgación científica y de conexión entre los investigadores y las empresas, y que exista información disponible. Yo creo que hay poca información, tanto para cualquier persona que quiera ahora mismo plantar una de estas variedades como para los consumidores, y los que estamos detrás de ellas tenemos que trabajar porque esta información sea accesible a todo aquel que pueda tener algún interés en variedades minoritarias. Con lo cual, yo creo que por aquí marca un poco el camino de lo que considero deberíamos ir haciendo. Y no sé si me he extendido mucho o no, pero este es un racimo de bruñal que ya veis lo chiquitita que es, parece que tengo una mano gigante. Muchísimas gracias por vuestra atención, nos vemos en Arribes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí que estamos haciendo las exposiciones quizá un poco más largas de lo que habíamos previsto, pero lo doy por bien empleado, porque creo que está siendo muy interesante y espero que a los oyentes pues también les parezca así. Y bueno, ya enfilamos la parte final de la jornada. Vamos a dar paso ahora a Jacinto Alonso Castellanos, que es uno de los fundadores también de la bodega Melgarajo, en Melgar de Abajo, en la parte vallisoletana de la Deo León. Y además también pues es uno de los técnicos de la Asociación de Desarrollo Rural Valdecea, que también están peleando mucho a través de la viticultura y también de otras actividades por el desarrollo del medio rural. Entonces, bueno, doy paso para que él nos comente también sus actividades y su colaboración con nosotros y con todo lo relacionado con las variedades minoritarias, que siempre ha sido pues muy entusiasta desde hace varios años. Pues nada, adelante, Jacinto. Hola, buenos días a todos. Gracias por vuestra invitación a participar en esta jornada. Voy a ver si puedo. Mi exposición va a ser más breve, ¿vale? Intentaré ser muy breve. Voy a poner un vídeo que va a arrancar ya, ¿vale? El vídeo lo voy a silenciar y voy a contaros un poco nuestro proyecto y todo el trabajo que hemos hecho estos años en colaboración directamente con el ITACIL y bueno, también ya luego con la Universidad de León posteriormente. A ver, para situaros, bueno, el viñedo de Melgarajo está plantado en el límite justo de la provincia de León y de Valladolid, de los municipios de Melgar de Abajo y Juarilla de las Matas. Melgar de Abajo es de Valladolid, Juarilla de las Matas es de León. Pertenecemos a la DEO Tierra de León y desde el año 2005, que es cuando se realiza la plantación, plantamos 60 hectáreas, de las cuales el 60% es prieto picudo. Se plantó un poco de 10 hectáreas de verdejo y otras 12 de tempranillo.
¿Qué hicimos? Cuando hicimos este proyecto, en nuestros pueblos se estaba arrancando todo el viñedo que había porque estaba en proceso de... estábamos en un proceso de reestructuración y de nuevos cultivos. El proyecto de Valdecea, Valdecea se trabajó desde Valdecea, que es donde yo realmente trabajo, aunque soy, como ha dicho José Antonio, colaborador y miembro de la Junta Directiva de Melgarajo. El proyecto se basó en 3 pilares principales: un proyecto económico, social y medioambiental. Supuso, en principio y simplemente, que se conservara para el municipio y para la comarca un valor productivo de gran importancia desde muy antiguo, como había sido el viñedo, y que ahora significaba pues que se estaba perdiendo en aquellos momentos, y conservar y que no se perdiera ese valor. Fue un valor económico también porque pues, se busca evidentemente tener un rendimiento. Significa desarrollo rural en cuanto que se pueda ofrecer alguna alternativa de trabajo, porque en nuestra comarca hay muy poquito. Fue un valor medioambiental en ese momento porque en ese territorio todo lo que había era secano y hasta hace muy poco así ha sido. Ahora ya con la nueva reestructuración del campo se está plantando ya prácticamente casi todo maíz, remolacha, cultivos todos de regadío, porque se está poniendo todo regadío. Y únicamente en esos momentos, cuando plantamos nosotros el viñedo en el 2006, creo que el único verde que había por aquel año era el pequeño viñedo ahí en las 60 hectáreas en Melgar de Abajo. El otro valor social que buscamos desde un principio fue el implicar a la población del pueblo y cercana a participar en este proyecto. En ese proyecto se unieron más del 90% de las personas del municipio que tenían algún derecho de viñedo, alguna tierra, que quiso entrar en el proyecto y entró. Y el otro proyecto, o la inquietud principal que tuvimos desde un primer momento, y que fue cuando contactamos con el Itacil, y desde ahí venimos colaborando desde entonces, fue un proyecto de desarrollo de una labor de investigación enfocada a la conservación y puesta en valor de una serie de vides minoritarias que entendíamos nosotros que había mucho apego por parte de la población y, bueno, la población, los pocos viticultores que quedaban, digámoslo, porque tampoco quedaban muchos y era gente mayor, pero realmente esta gente mayor sí que tenía mucho interés y mucho apego a esas variedades raras, digamos, minoritarias, que son los otros nombres que se están utilizando, y bueno, que pretendimos conservar. Y nos centramos en la Negro Saurí, con ese nombre que por más que buscamos y rebuscamos, no encontramos ciertamente ningún testimonio físico o escrito, digámoslo, de que existiera como tal nombre. Era un nombre que se conservaba en el acervo popular de la gente. Y es curioso porque lo que estoy buscando y lo que hemos indagado, esta variedad se conocía en Melgar de Abajo, en Juarilla, en San Miguel de Montañán, en otro pueblo que se llama Villeza, y hay algo también, una chica del Viñedo Escases que tiene esta variedad también Negro Saurí, que es Bordaliza del Pino. Fuera de estos municipios, pregunto a otros viticultores de pueblos cercanos y no la conocen como tal, con lo cual, bueno, era algo que yo creo que ha comentado José Antonio y Enrique, igual, pues el tema de los nombres, las sinonimias, porque, bueno, al final, como habéis visto por lo que han explicado y la conclusión que han llegado en los estudios, pues que esta variedad es una sinonimia de la Merenzau junto con otras, como la Bastardillo Chico o la María Ordoña o Bastardo, en la zona de Galicia y Portugal. Bueno, pues empezamos con el Itacil a trabajar esta variedad, plantamos junto al viñedo de las 60 hectáreas, dejamos ahí un poquito de espacio y tenemos plantadas 300
clones, exactamente, que son los que se están investigando y se han trabajado y con los que hemos elaborado o elaboran desde aquí, desde la Itacil, los vinos. Alberto es el que les está trabajando más. Bueno, pues la investigación está, voy a parar el vídeo este ya, que ya acabó. Y continúo. Bueno, va a ser breve. La investigación se llevó a cabo en 2 líneas paralelas, coordinadas desde los ensayos en campo con ambas variedades. Bueno, a las 2 variedades es que también trabajamos un poco el aprieto picudo oval, que como os han dicho es una somática del aprieto picudo normal. Y la negro sauri, que es la que nos centramos, digamos, se llevó por un lado el trabajo realizado por los de Itacil, que es bueno, pues todo lo que ya sabéis, que han contado, y el objetivo que buscábamos desde un principio era conservar esa variedad y conseguir plantas genéticamente certificables por la Oficina Española de Variedades Vegetales. Y cosa que ya todo ese proceso ya se ha contado, que ha sido bueno, validado y de hecho, como han dicho, se ha reconocido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como variedad a plantar. De hecho, bueno, pues al final lo cuento. En la segunda línea que quería incidir de nuestro proyecto fue una línea de investigación con las levaduras. Levaduras autóctonas de esta variedad que se llevaron a cabo desde el Departamento de Biotecnología de la Universidad de León y al que llevábamos los mostos, las pruebas de mostos y de uvas y de ahí bueno, pues, se hizo labor de investigación con las levaduras. Esta labor simplemente, más que simplemente, se centró en buscar el conocimiento y puesta en práctica entre los conceptos de microbioma del vino y del terruño. Es decir, se buscaba, o buscamos nosotros, pretendemos conseguir unos vinos únicos y diferenciados, obtenidos con el uso. La idea que tenemos es elaborar nuestros vinos con estas levaduras propias nuestras, de nuestra variedad. Ahora mismo tenemos 43 cepas de levaduras de los experimentos realizados y que conservamos para futuras elaboraciones. E incluso, bueno, pues, esperamos que ya este año, que ya hemos plantado hace 20 días exactamente, 1,5 hectáreas de esta variedad únicamente. El año que viene plantaremos otra 1,5 hectáreas, que es digamos, las yemas que sacamos de los 15 clones, de las 300 plantas que tenemos certificadas y trabajadas por el Itacil, que mandamos al vivero y el vivero, pues, el año pasado mandamos y nos han salido 4.000 plantas, que es las que hemos plantado. Este año hemos vuelto a mandar, cuando podamos, otro pack de madera, de planta, de sarmientos, y calculo pues, que saldrán pues, otras 4.000 hectáreas, hoy 4.000 yemas, que serán las que plantemos el año que viene. La idea, pues eso, que primero, que la DEO de León nos incluya esta variedad y nos la certifique como variedad admitida dentro de la DEO, que de momento pues no está. Es la parte que nos queda. Esa y la de la elaboración, propiamente. Para este año, la idea es elaborar unos 1.000, 2.000 kilos que tendremos de las plantas nuestras y de otras 1.000 cepas que tenemos en otra parcela. Y bueno, pues esperamos que en Navidad podamos brindar ya con vino, digamos, con una marca, porque de momento los vinos que se han hecho son los que se han hecho experimentales en el Itacil, los que ha hecho Alberto, y luego una pequeña microvinificaciones que hacemos nosotros, que es donde sacamos los mostos para la experimentación de las levaduras. Lo que digo, que este año, ahora en septiembre, esperamos poder elaborar, si el tiempo lo permite y se da la cosecha, esperemos tener unos 2.000 kilos, pues eso, para tener 1.000 kilos de uva, a ver cuánto podemos hacer. La idea es esa, este año ya elaborar una pequeña cantidad
para arrancar, digamos, en tanto que la planta esa que hemos plantado este año, pues necesitará 2 o 3 años en producir. Y bueno, pues la apuesta de Melgarejo, desde un principio Melgarejo, cuando plantó las 60 hectáreas, que era el terreno que teníamos, bueno, teníamos esos derechos, nos quedaron 7 hectáreas, que es la parcela que ahora estamos plantando de negro saurí, y esperamos completar en 3 o 4 años esas 7 hectáreas y producir esa variedad única al mercado, a ver qué nos dice el mercado, y seguiremos trabajando por esta variedad, porque bueno, pues como os he dicho, en la zona los viticultores fue una variedad que siempre apreciaron mucho y que tratamos que se conserve y que sea para, como decía también Liliana, un poco de ayuda a dinamizar el mundo rural, en cuanto que, bueno, pues la situación es, como todos sabéis, es complicada y queda poquita gente, a ver si alguien se anima y esto da un cierto impulso al tema. Por mi parte creo que nada más. Si hay alguna pregunta luego, pues la responderíamos, pero tampoco me enrollo más. Gracias de nuevo por la invitación a participar y a contaros nuestra pequeña experiencia que, como digo, está arrancando este año con vino propio. Gracias, un saludo. Damos por finalizada la jornada. Muchas gracias a todas las personas que se han interesado y han participado y se han inscrito en esta jornada, y esperamos pues, que las próximas jornadas que hagamos también tengan esta buena aceptación. Muchas gracias.